Bueno, pues la cúpula de la justicia en España acaba de vivir un auténtico terremoto. En lo que parece un abrir y cerrar de ojos, menos de 24 horas, ha caído un fiscal general del Estado y ya hay una sucesora sobre la mesa. Vamos a desgranar un poco las claves de este relevo que ha sido fulminante y a conocer quién es la figura que va a tomar ahora el timón. Y aquí lo tenemos, así de claro. Sale Álvaro García Ortiz y entra Teresa Peramato. El gobierno ha puesto su nombre sobre la mesa a una velocidad, la verdad, casi sin precedentes. Pero ojo, que esto no ha sido un cambio de cromos tranquilo y pactado. Ha sido una maniobra totalmente forzada por una decisión de los tribunales. Y es que, para entender por qué tanta prisa, hay que empezar por el final de la historia de García Ortiz. Su dimisión no fue para nada una elección, sino la consecuencia directa, inevitable, de una sentencia judicial que fue demoledora. Menos de 24 horas. Es que es increíble, ¿verdad? Ese es el tiempo que tardó el gobierno en proponer un sustituto. Y esta rapidez, claro, no es ninguna casualidad. Nos dice mucho de la enorme presión política que había para cerrar esta crisis cuanto antes y, por supuesto, para controlar el relato de la sucesión. El motivo de toda esta urgencia se puede resumir en una cifra: 2. 2 años de inhabilitación. La condena del Tribunal Supremo por revelación de documentos hacía sencillamente insostenible que García Ortiz siguiera en su puesto. Vamos, que su salida no era una opción, es que era una obligación por ley. Y atención a este detalle, porque es clave para entender la jugada. La renuncia se precipitó en el momento en que se conoció el fallo, sin esperar ni siquiera que la sentencia estuviera publicada en papel. Esto lo que sugiere, claro, es que el gobierno ya tenía el plan B más que preparado para actuar al segundo. Vale, ya sabemos por qué se ha ido uno. La gran pregunta ahora es ¿y quién llega? ¿Quién es la persona elegida para ocupar uno de los puestos más influyentes y, desde luego, más sensibles de todo el Estado? Vamos a conocer a Teresa Peramato. Pues miren, Teresa Peramato no es, para nada, una recién llegada. Tiene 63 años, 35 de carrera a sus espaldas, es una fiscal forjada, nada menos, que en el Tribunal Supremo. Pero si hay algo que de verdad define toda su trayectoria como una columna vertebral, es su dedicación casi total a la lucha contra la violencia de género. Y es que su carrera en este campo ha sido, vamos, un ascenso constante. Empezó como fiscal delegada en Madrid allá por 2005 y ha ido subiendo hasta convertirse en la máxima autoridad de la Fiscalía en esta materia en 2021. Esto no es algo que le haya interesado al final de su carrera, no. Ha sido el eje central de su vida profesional durante décadas. Claro, y esta especialización tan marcada la ha colocado justo en el centro de uno de los debates más intensos y, bueno, más polémicos de los últimos años, su defensa a ultranza de la ley del solo sí es sí. Vamos a recordar un momento la idea principal por si alguien no la tiene fresca. Básicamente, el cambio de la ley es que el foco se pone en que haya un consentimiento explícito, un sí claro. El debate legal ya no gira sobre si la víctima se resistió lo suficiente, sino sobre la prueba de que hubo ese sí afirmativo. Y sobre este tema, las palabras de la propia Peramato no dejan ni una sola duda. Fue absolutamente tajante. Se acabó. Para acceder a mi cuerpo tienes que contar con mi consentimiento, que tiene que ser expreso. Una defensa, como ven, sin fisuras del pilar de la ley. Pero es que no se quedó solo ahí. La ha defendido en público como una buena ley y ha llegado a calificar las críticas de torticeras, que es una palabra bastante fuerte, la verdad. Para ella no hay debate. Es una ley que supone un avance fundamental para proteger a las mujeres. Su postura es clarísima. Claro, esta postura tan firme, tan alineada con una de las leyes estrella del gobierno, pues nos obliga a levantar un poco la vista, a ver el panorama completo. Porque aquí es donde el nombramiento se pone interesante y entra de lleno el contexto político y las fricciones que esto genera. Y aquí está el dato clave del asunto. Teresa Peramato sería la tercera fiscal general consecutiva que propone el gobierno, que pertenece a la misma asociación, la Unión Progresista de Fiscales. 3 seguidos. Y eso, como se pueden imaginar, no es casualidad. Es que el patrón es innegable, ¿verdad? Dolores Delgado, Álvaro García Ortiz y ahora Teresa Peramato, todos de la UPF. Pero lo más revelador, lo que tiene más miga, es la columna de la derecha. En los dos casos anteriores, el órgano de gobierno de los jueces emitió informes muy críticos sobre si eran idóneos para el cargo. La pregunta del millón ahora es, ¿qué dirás sobre Peramato? Y aquí viene un giro de guión de lo más interesante. Resulta que en el pasado, cuando nombraron a Dolores Delgado, la propia Teresa Peramato, que actuaba como portavoz de su asociación, reconoció que una elección así puede provocar reticencias, o sea que es perfectamente consciente de la controversia que genera este patrón. Bueno, pues la propuesta ya está hecha. El nombre está sobre la mesa. Pero, ¿esto es ya definitivo? Pues no.
El camino para que se haga oficial todavía tiene varias paradas clave. A ver, el proceso no es inmediato. Primero, el Consejo de Ministros tiene que aprobar formalmente la propuesta. Luego viene un momento clave, el informe del Consejo General del Poder Judicial. Y ojo, aunque no es vinculante, un informe negativo tendría un peso político y mediático brutal. Después de eso, Pere Mato tiene que comparecer en el Congreso. Y ya, al final de todo, el Gobierno da el sí definitivo. Entonces, ¿qué tenemos al final? Por un lado, una fiscal con un prestigio técnico enorme, pero por otro, un perfil político muy definido que sigue un patrón que ya ha generado muchísimas tensiones. Así que la pregunta es inevitable. ¿Estamos ante una nueva era en la Fiscalía? ¿O es en realidad la continuación de un camino que pone a prueba la separación de poderes en España? Los próximos meses dictarán sentencia.